Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hoy estamos llegando al final de nuestra serie Crece, encuentra un momento y un lugar para crecer. Quiero saludar a todos ustedes que nos acompañan en cada una de nuestras sedes y a aquellos que se conectan a través de nuestro canal en la web. Hey, les damos la bienvenida, gracias por estar aquí. Hemos estado escuchando y aprendiendo. Existen tres elementos necesarios para el crecimiento. Estos elementos son la gracia, la verdad y el tiempo. Y la gracia tiene que ver con aceptación y perdón y amor. La verdad es aquello que requiere ser corregido, la guía, la orientación, el señalar el mal en lo que hay que hacer ajustes y cambios. Y el tiempo indica que el crecimiento se da cuando entramos en un proceso. Estoy seguro que todos ustedes se dan cuenta de hay ciertos ambientes donde crecemos mejor, donde se favorece nuestro crecimiento y a veces después de procesos duros uno dice, estoy ahora en otro nivel. Sin embargo, hay 4 tareas que sí son nuestra responsabilidad plenamente y esas 4 tareas para crecer son acercarnos a otros, la vinculación, no creces aislado, necesitas estar conectado con los demás, alejarnos de ciertas personas, esto es establecer límites, hay ciertas situaciones o a ciertas personas a quien uno debe decir no, no más, hasta aquí. Y aceptar lo bueno y lo malo de la vida, fue algo de lo que hablamos la semana pasada, tiene que ver con la realidad de mi propia persona, la realidad de otros, la aceptación de esas cosas buenas y malas en mí y en otros y cómo manejarlas. Pero hoy vamos a hablar acerca de asumir la vida como adultos. Asumir la vida como adultos es la 4ª tarea para crecer, para madurar personal y espiritualmente. Cuando pienso en esto, en eso de asumir, recuerdo cuando comencé a ser consciente de esto desde niño. Una vez llegamos a una fiestecita en casa de una de las tías y una de ellas dijo, hey, vengan por aquí, llamó a uno de sus hijos, no se junte con esos niños que son muy tremendos, y estaba hablando de mí, de mi hermano. Así que yo no puedo decirles que si razoné concienzudamente, no, lo que puedo decirles es que me sentí un poco incómodo, como pensando, así me ve. Luego tuve un comentario positivo, los años pasaron y uno de mis familiares me llevó a visitar a una familia y la familia me vio y dijo, hey, está mucho más maduro, mira, está más centrado y más quieto, qué bueno. Y eso me gustó, sentía, estoy creciendo, pero aún era un niño. Luego recuerdo, comencé a trabajar
con mi tío en una hacienda cafetalera ahí en las montañas que se ven detrás de Río Claro, hacia el sur del estado, y estando trabajando allí, tuve como una reflexión. Es como un momento donde tú dices, este es un descubrimiento. Y ese fue mi descubrimiento. No tengo que esperar que me lleguen los 18 años para decir que ya he madurado, que he avanzado en mi madurez. Porque no basta con el tiempo y no bastan con las experiencias que uno viva. Se requiere tomar decisiones. Entonces, madurez, por eso madurez para mí es tiempo. Sí, se requiere tiempo para crecer y madurar, sí es cierto. ¿Se requieren experiencias? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que completa el proceso de la madurez? Las decisiones que tú tomas. Por eso hablamos acerca de asumir. Es un asunto de decisión. Yo estoy asumiendo que esta es la etapa que me toca vivir. Así que estando trabajando allí, tendría como 16 o 17. Mi tío me dice, yo tengo que ir a la ciudad, tú puedes quedarte aquí en la casa. Estábamos en medio de la montaña y para llegar a la casa del vecino había que caminar unos 40 minutos, media hora, ¿ok? Y todo está completamente oscuro, no hay energía eléctrica, no hay televisión, solo nos alumbramos con unas lámparas o unos mechurrios con fuego. Y me dice, yo vendría, te quedarías aquí toda la tarde, la noche, yo vendría después del mediodía, así que atenderías las tareas que tienen que ver con el movimiento del café hasta que yo llegue. Y yo lo que pensé fue en la noche y la oscuridad. Ya antes había hecho un esfuerzo por enfrentar mi temor a la oscuridad y le dije, sí, me quedo. Fue como una decisión de, hey, vamos. Puedo asumir mayor responsabilidad, puedo hacerme cargo, inclusive de mis temores. ¿Alguna vez llegaste a eso? ¿Llegaste a un punto donde dijiste, la vida de adulto es una etapa y necesito asumir ciertos asuntos, necesito asumir ciertas responsabilidades? Eso para los adolescentes que están aquí es una buena clave, pero también para los padres. Veamos, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios en el capítulo 13, versículo 11, él dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Eso está bien, si eres un niño, está bien que hables, pienses y razones como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Es decir, no basta con que crezcas, no bastas con que crezcas. Una vez que creces, debes tomar la decisión de renunciar a algunas cosas, de asumir otras, de aceptar ciertas responsabilidades. Es como decir, ahora tengo que pensar de forma diferente, debo pensar por mí mismo, ahora debo razonar de forma diferente, tengo que estar convencido de cuáles son mis creencias y convicciones, y ahora tengo que hablar de forma distinta. Veamos, ¿cómo son los adultos? Los adultos no necesitan aprobación de otros para pensar o actuar. Y quiero que evalúes eso. ¿Eres un adulto? ¿De quién dependes? ¿De qué tipo de aprobación dependes para pensar o actuar de cierta manera? ¿Será que dependes excesivamente de la opinión de otros en tu familia? Los adultos son responsables por las consecuencias de lo que hacen. Por eso respetan límites saludables. Ese es un problema hoy en día. Hoy en día encontrar a alguien que se haga responsable de algunas situaciones que están mal es difícil. Cada quien está echando la culpa a otro, cada quien está diciendo que es responsabilidad de otro, cada quien está diciendo actué de esta manera porque fulano, o dije estas cosas o reaccioné porque sutano. El adulto habla más o menos de esta forma. Sí, lo que hice estuvo mal. Estoy dispuesto a enmendar. ¿Qué debo hacer? Eso es ser adulto. Él está haciéndose responsable de las consecuencias de lo que hizo, pero al mismo tiempo está respetando límites saludables. Está diciendo, respeto un no como respuesta, entiendo que no soy responsable de esto, entiendo que hasta aquí está mi capacidad
o mis atribuciones. Los adultos ejercen sus talentos y responsabilidades. Si se dan cuenta, esta palabra como que ahora se está repitiendo. ¿Saben por qué? Porque la marca de adultez es la responsabilidad. Usted quiere asumir su vida adulto, como adulto, debe entonces hacerse responsable. Y va a hacerse responsable de sus talentos, sí. Hacerme responsable de mis talentos es saber cuáles son mis dones, mis capacidades, mis destrezas. Saber cuál es mi experiencia, cómo puedo desarrollarla, cómo puedo utilizarla para seguir adelante, para multiplicarme, para prosperar, para producir. Ejerzo también mis responsabilidades. Sé cuál es mi función aquí, qué se espera de mí, qué cosas solo yo debo decidir. Eso hace un adulto. Por eso en la relación con nuestros hijos, cuando llegan a la adolescencia, entramos ahí en un punto de tensión. Y es la tensión en el equilibrio entre la independencia y la responsabilidad. ¿Qué quieren los adolescentes? A ver, dígame, ¿qué quieren los adolescentes? ¿Independencia o responsabilidad? ¿Qué quieren? Independencia, sí, denme independencia o denme la muerte. Eso. Ellos están en esa batalla de emancipación. Ahora, ¿qué deben hacer los padres en esa búsqueda de equilibrio? Para enseñar al adolescente, debo darle entonces responsabilidad. Voy a darte independencia junto con responsabilidad. Un ejemplo sencillo. Llega un momento, la pesadilla de todo papá, cuando ellos quieren manejar el carro. Imagínate, no puede ser, yo nunca le presté. Yo he escuchado hombres que dicen, yo nunca le he prestado mi carro a nadie. ¿Sabes? Crecieron con esa cosa de que el que presta el carro. Y ahora tengo que prestárselo a ese muchacho. ¿Qué va a hacer? Que él use el carro es independencia. Pero junto con esa independencia, debe darle responsabilidad. Por ejemplo, si sales en el carro, debes notificarme a dónde vas. Si vas a un lugar distinto, hay una sanción que implica la suspensión del uso del vehículo por tanto tiempo después. Si vas a usar el carro, debes también hacerte responsable de su mantenimiento. Revisar el aceite, revisar el agua y darle alguna lavadita, limpiarlo un sábado en la mañana. Si vas a usar el carro, debes ser responsable de la velocidad y de el correcto manejo y de respetar las leyes de tránsito. Si te colocaran una multa, hasta que no pagues la multa por ti mismo y por tu propio esfuerzo, no vuelvo a prestarte el carro. ¿Se dan cuenta cómo estamos equilibrando la independencia con la responsabilidad? Y eso es parte de enseñarles. Ahora, recuerda, nuestra tendencia es, quiero toda la independencia, pero no quiero la responsabilidad. ¿Qué hace un adulto? El adulto entiende, soy independiente, y si soy independiente, ahora debo ejercer también responsabilidad. El adulto obtiene autoridad sobre su vida. Sí, es autónomo, ¿no es cierto? Es autónomo. Y en esa autonomía, que puedo administrar mis cosas, ejerzo autoridad sobre mi propia vida. Igualmente, como adulto, nos comportamos como hermanos bajo la paternidad de Dios. Esto, cuando somos creyentes en Dios, debemos verlo así. Dios es nuestro Padre, está por encima de todo, porque por muy adulto que sea, siempre voy a necesitar su cuidado, su abrazo, su protección, su regazo, su refugio. Por muy grande que yo sea, Él siempre será mucho más grande que yo. Así que lo veré como Padre. No importa cuántos años yo tenga, muchas veces necesito ser como un niño. Y el lugar donde puedo serlo es ahí, en su presencia. Pero ¿cómo voy a ver a otros que también sirven al Señor conmigo, que también le siguen a Él?
como mis hermanos, como que crecemos juntos, como que avanzamos juntos, como que ahora estamos contribuyendo el uno con el otro. Ahora, sigamos viendo esto. ¿Qué se espera de los adultos cuando salen del hogar paterno? Por cierto, por si acaso, una vez que los hijos crecen, deben salir del hogar paterno. Tenemos una cultura difícil para eso, ¿no? Veo que en nuestra cultura venezolana se nos hace difícil soltar a los muchachos para que ya salgan de casa, o a los muchachos se les hace difícil soltarse y salir de casa, hacerse independientes. Yo sé que la situación económica lo hace un poco más complicado, pero debemos darle la vuelta al asunto de tal manera que ellos vayan asumiendo mayor independencia y aceptando mayor responsabilidad o mayores responsabilidades. Si un muchacho cumple alrededor de los 22, 23 años y sigue viviendo con papá y mamá, siempre van a haber problemas. Uno no tiene que ser experto para saber que es así. ¿Por qué? Porque mamá y papá, ¿saben cuál es el negocio de papá y mamá? Proteger. Siguen protegiendo, siguen preguntando, siguen encima. Y ese hombre ya de 23 se siente asfixiado como diciendo, ¡ay, Dios mío, suéltenme! No te metas, mamá. ¿Han escuchado ese tipo de discusiones? El problema es que cuando él grita, no te metas, mamá, no te metas, él debería analizar que él es el que está metido en la casa de ella y que debe haber algún paso de salida. Precisamente, yo recuerdo, mi mamá me comenzó a tratar más como adulto cuando salí de casa. Pero mientras vivimos en casa, es normal que ellas nos sigan tratando como ¿quién? Como el muchacho de la casa, como la muchacha de la casa. Cuando los adultos salen del hogar paterno, deben ser sus propios administradores y fuentes de manutención. Es decir, usted tiene que ir, trabajar, ganar su dinero, administrarlo, sostenerse. ¿Difícil hoy? Sí. Pero debe ser el esfuerzo de aquel que sale del hogar paterno. Debe renunciar a ciertos derechos para servir a otros en su misión mutua. ¿Saben lo que es renunciar a derechos para servir a otros? Voy a dar un ejemplo. Ser mamá. Ser mamá. ¿Han escuchado esto, no? Ella da a luz. Wow, el proceso fue difícil. No durmió nada la noche anterior. Entonces, el proceso de parto fue largo. Las contracciones, finalmente ya colocaron al bebecito en su pecho, qué alegría, se lo llevan y mientras se lo llevan para limpiarlo, y el médico se acerca y ella le pregunta, doctor, ¿usted cree que pueda dormir esta noche? Y el doctor la ve y le dice, hija, a partir de hoy nunca vas a dormir igual, ¿está bien? Dígame, mamá, si eso no es cierto. Cuando uno es papá, uno tiene que renunciar a ciertos derechos. Yo tengo el derecho de dormir 8 horas en la noche, 7 por lo menos. Ese es mi derecho, descansar. Pero cuando tienes un hijo enfermo, ¿podrás descansar toda la noche? ¿O tendrás que entrar en vigilia para cuidarlo? Eso es ser adulto. Eso es ser adulto. Yo voy a servir, someternos mutuamente. Si tengo a mi esposa, yo tengo que renunciar a ciertos derechos para servirla a ella y someternos mutuamente. ¿Sabes qué es someternos mutuamente? Velar por las necesidades del uno y del otro. Eso es ser adulto. Si sales del hogar paterno como adulto, ahora debes dar órdenes y exigir obediencia a tus hijos. Aún eso se aprende. El asunto de dar órdenes y exigir obediencia es algo que debe aprenderse. Porque es un asunto de liderazgo, es un asunto de saber qué normas debo aplicar, cuáles son saludables y cuáles no, cómo corregir, cómo disciplinar a este niño,
¿Cómo complementar eso con el amor y la instrucción? Igualmente, si salgo del hogar paterno, debo actuar y tomar decisiones finales y asumir responsabilidad por ellas o por los que tengo a mi cargo. ¿Se dan cuenta de nuevo esta palabra? ¿Cuál es la palabra? Responsabilidad. Responsabilidad, porque esa es la marca de ser adulto. Igual, debo desarrollar autoridad en mi propia vida. Soy autónomo, tomo decisiones y ser libre para escoger. Por cierto, se hace mucho más difícil esto cuando se ha crecido en un hogar donde hay excesivo control de parte de los padres. Como padres nosotros debemos encaminar a nuestros hijos para que sepan escoger, para que sepan elegir. Eso es como un músculo que va desarrollándose. El músculo de la toma de decisiones, el músculo de las elecciones, el músculo de la escogencia personal. Cuando tienes un bebé, escoges todo por él, ¿no es cierto? Escoges todo por él. Pero les recomiendo, en la medida en que sus hijos crezcan, vayan dándoles más oportunidad para escoger por sí mismo según sus intereses, sus gustos, sus habilidades y su personalidad. Por ejemplo, la ropa. Si es un bebé, escoges la ropa. Pero si ya el niño está más grandecito y ya ha desarrollado ciertos gustos, preséntale dos opciones. ¿Qué te quieres poner hoy? ¿Esto o esto? De tal manera que él vaya desarrollando esta libertad para escoger. Si todo lo escogemos por ellos, cuando llegan a ser adultos, tienen mucho miedo a decidir, tienen mucho temor a fracasar, porque no lo han ejercitado. A veces uno como papá tiene que permitir que el muchacho elija, aunque fracase. ¿De verdad eso es lo que quieres? Ok, no estoy diciendo en todo. Un buen papá va a evitar aquello que sea, que pueda traerle daño irreversible, que sea pernicioso, que sea ilegal, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Hey, hijo, aquí me planto firme, voy a hacer una barrera de protección, pero cosas que no tienen que ver con lo inmoral, lo ilegal, lo pernicioso o que no sea irreversible, déjele que vaya eligiendo por sí, porque eso lo prepara para luego tomar esta libertad de escoger. A ver, si me sentara contigo y te muestro esta lista de cosas de lo que es ser adulto y de lo que se espera de un adulto que sale del hogar paterno, ¿qué te hace clic? ¿Qué dices tú? Ay, tengo que seguir trabajando en esto. Hey, creo que tengo todavía problemas con este asunto. ¿Qué te hace clic? Ahora, voy a preguntarme, ¿qué dice Jesús al respecto? ¿Hay algo que Jesús diga sobre esto, sobre esta tarea para crecer espiritual y personalmente? Estoy seguro que sí, Él dice mucho sobre esto. Pero hay un momento en la Biblia donde más habla sobre este asunto. Él está viendo a los religiosos de su época, los fariseos, que tenían altas normas, un alto estándar de religiosidad. Y Jesús parece que esto le molesta. Y mira lo que les dice. Mateo 23, desde el versículo 1. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Jesús no tenía problema con esto. Él sabía, Dios ha dado una ley y qué bueno que hayan personas que nos ayuden a interpretarla correctamente. ¿Ok? Luego él sigue diciendo: por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Es decir, van a obedecer eso que está en la ley de Dios. Cuando tú lees los 10 mandamientos, ¿sabes qué estás leyendo? Lo que es el corazón de Dios, el reflejo del corazón de Dios, de cómo relacionarte con Él
y de cómo relacionarte con otros. Pero el problema es que estos maestros de la ley religiosa y los fariseos comenzaron a imponer cargas muy pesadas. ¿Sabes? Hicieron una religión restrictiva que iba mucho más allá de lo que Dios esperaba de la gente. Mira lo que dice Jesús: pero no sigan su ejemplo. Wow. Él está colocando un reto muy difícil. Es muy difícil seguir lo que alguien dice, pero no seguir lo que hace, no seguir su ejemplo. Generalmente va a ser mucho más fácil seguir a una persona cuando lo que dice y lo que hace son coherentes, ¿no es cierto? ¿Verdad que imagínate una mamá que saca sapos y culebras de la boca y le dice a su hijo: y no seas grosero. ¿Qué ocurre en la mente de ese niño? Hay un cortocircuito, ¿verdad? ¿Ah? Imagínate un papá que diga: tú a mí no me mientes, y constantemente le dice eso. Mucho cuidado, tú a mí no me mientes. Pero de vez en cuando le dice que le diga al vecino alguna mentira para beneficiarse. ¿Verdad que es difícil esto? Jesús está diciendo: hey, obedezcan lo que ellos dicen, porque lo que ellos dicen, cuando lo que ellos dicen se basa en la ley de Dios, es correcto. Pero no obedezcan, no sigan su ejemplo. Y ahí comienza a decir cuál es el ejemplo. Pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Imagínense, los fariseos y los maestros de la ley religiosa, ellos pensaban que eran mejor que los demás, que eran más importantes que los demás. Siempre se comparaban a sí mismos con los demás. Y casi que les decían a los demás: espero que algún día tú llegues a ser tan puro como yo, tan recto como yo, tan sabio como yo. ¡Wow! Ellos, por ejemplo, hicieron algo increíble. Tomaron los 10 mandamientos, tal como Moisés los había escrito, contaron letra por letra, llegaron a unas 600 y tantas letras y dijeron: bueno, por cada letra vamos a establecer una norma de cómo cumplir los mandamientos. Estaban exagerando, estaban complicándolo. Hay personas que les encanta complicar la fe, ¿no es cierto? Por eso Jesús reprocha esto. Por ejemplo, en aquel tiempo, el asunto de lavarse las manos no era un asunto de lavarse las manos para comer. Por favor, niños, lávense las manos para comer. Eso tiene sentido, ¿verdad que sí? Bacterias y todo lo demás, parásitos, sí. Eso es correcto. Pero para lavarse las manos, tú tenías que buscar agua purificada, que era como en un lugar que habían bendecido. Y para buscar el agua debías hacerlo en un utensilio purificado. Un utensilio lavado con el agua purificada y bendecido. Solo así te lavabas las manos y eras puro ante los ojos de Dios. Era ridículo. Otra cosa, por ejemplo, ellos decían: en el día de descanso o de reposo para el Señor no pueden hacer ningún nudo, a excepción del nudo de la ropa, por ejemplo, un cinturón. Así que si los hijos necesitaban agua y era día de reposo del Señor, y mamá tenía que ir a buscar agua al pozo, llegaba al pozo, veía la cuerda y tenía el tobo y decía: ay, ¿cómo hago para amarrar el tobo en la cuerda sin violar lo que nos mandan los maestros de la ley religiosa? Dios no había dicho eso, eso lo habían inventado ellos. Entonces mira lo que hacían: se quitaban el cinturón y amarraban el tobo con el cinturón, porque decían: bueno, si es una prenda de vestir, sí puedo hacer un nudo. ¿No les parece un poco absurdo eso? ¿Creen que Dios estaba pendiente de esos asuntos? Luego entonces sigue diciendo: todo lo que hacen es para aparentar.
En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con flecos muy largos. Y esto es porque Dios dijo esto. El día que Dios dio los 10 mandamientos, eso fue unos 900 años antes de Cristo. El día que Dios dio los 10 mandamientos, dijo estas palabras a través de Moisés. Estas palabras que yo te mando hoy las tendrás como una señal en tu frente y en tu mano derecha. Y lo que eso básicamente significaba era, las llevarás siempre en tu mente y en tus acciones. El brazo derecho representa las acciones de la persona. Pero ellos lo tomaron literal, así que hacían cajas donde metían versículos bíblicos, ¿ok? Y se los colocaban así en el brazo, como que ellos eran mejor que los demás por esa tontería. Además se tenían mantos, túnicas de oración. Eso era una costumbre. Cuando uno iba a orar se colocaba la túnica encima para orar. La túnica tenía flecos, ¿ok? Pero ellos usaban flecos más largos como para que la túnica fuera más larga y más vistosa, como queriendo decir que ellos oraban más que los demás. Eso molestaba a Jesús porque decía, hey, esto que hacen es para aparentar. Y luego les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. ¿Sabes? Mira cómo aparece esta palabra en mayúscula y entre comillas. Porque esta palabra representa como que ellos les encantaba que les llamaran gran maestro. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Ahora, si tú sigues leyendo la Biblia, más adelante un seguidor de Jesús, el apóstol Pablo, dice que Dios colocó dentro de la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y de hecho, en la Biblia se describe que en la iglesia de Antioquía, en otra ciudad, lejos de Jerusalén, habían profetas y maestros. Entonces tú dices, ella va, pero Jesús dijo que no le llamen a nadie maestro. Recuerda, es más, no le des a nadie un título de adulación. Por eso les decía, es más como, oh, gran maestro. ¿Por qué? Porque está bien que alguien sea un maestro entre nosotros que nos ayude a entender las escrituras, siempre y cuando no busque con eso una adulación de otros, como que él es grande y los demás son pequeños, como que lo que él dice eso es y los demás no pueden pensar por su propia cuenta. A eso se está refiriendo Jesús. Y luego entonces sigue diciendo, además aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre. ¿Te das cuenta? Padre entre comillas con P mayúscula. Ese es como Padre del título de Dios, Padre. Porque solo Dios que está en el cielo es su Padre espiritual. Pero entonces aquí otra vez viene el cuestionamiento. Ok, pero más adelante el mismo apóstol Pablo le dice a los miembros de una iglesia donde él había asumido responsabilidad, les dice, yo soy para ustedes como un padre. No hay problema en eso. Porque una cosa es que yo asuma responsabilidad por otros, como esa responsabilidad de un padre de familia por otros, y otra cosa es que yo ande por ahí con el anillo esperando que me lo besen. A eso se refiere Jesús. Hey, está bien que tú asumas responsabilidad por otro, como esa responsabilidad de papá, de padre, ayudando en la fe a otra persona. Pero lo que está mal es que esperes esta forma de adulación. ¿Sabes? A veces nos inventamos ciertos títulos que hace como lo que decía, que algunos se muestren como que son grandes mientras que los demás siguen siendo pequeños. No. Ya Jesús lo ha dicho. Debemos tratarnos no como que uno es grande y otros son pequeños, sino como que
Dios es nuestro Padre y somos hermanos los unos de los otros. Y qué bueno si yo asumo responsabilidad por otros, pero creyendo que ellos también pueden crecer para seguir adelante en su propósito y en su llamado que Dios también les da. Y aquí es donde dice, y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Así que aquí viene una pregunta. ¿Crees que eres importante para otros? ¿Crees que tienes una posición importante frente a otros? Jesús a eso respondería, entonces asume responsabilidad, sirviéndoles. Tú eres importante en la medida en que sirves a otros. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. A ver, ¿cuáles son las recomendaciones de Jesús para asumir adultez? ¿Qué podemos extraer de allí? Lo primero es, Él nos llama a someternos a la autoridad legítima. Todos debemos reconocer que hay personas que asumen responsabilidad de guiar, de dirigir, de conducir, de tomar decisiones. Y si soy un colaborador o si formo parte de eso, debo entonces someterme. Eso hará que todo funcione mejor. ¿No es cierto? Es como en un ejército, donde personas asumen responsabilidad y hay personas que asumen mayor responsabilidad, pero todos se alinean para poder avanzar, entendiendo que la responsabilidad más alta y la autoridad más alta siempre vendrá de Dios. Por eso decimos autoridad legítima. ¿Sabes quién es una autoridad legítima? Aquel que también se somete a una autoridad mayor. Y eso es así en cualquier parte. Será más fácil para una esposa someterse a su esposo, apoyarle y respaldarle en sus decisiones, si al mismo tiempo ella ve que él se somete a Dios y que él busca el consejo de otros cuando es necesario. Otra recomendación es que no debemos buscar la aprobación de los demás. Y ese es un problema que algunas personas tienen. Parece que no están tomando decisiones por sí mismas, porque constantemente requieren la aprobación de otros y eso las coloca en una posición de inmadurez. Algo más es que no debemos ser aduladores de forma infantil. Ese es un juego macabro, por así decirlo. Cuando hay esa forma de adulación que mantiene a unos en la posición de ser grandes, mientras a otros en la posición de ser pequeños. Recuerda, cuando soy consciente de que Dios es mi Padre y de que somos hermanos, cualquier cosa que yo haga por ti será a favor de ti para ayudarte a crecer y avanzar en el propósito que Dios te da. Será para servirte a fin de que puedas descubrir, desarrollar y utilizar lo que Dios te ha dado, esas capacidades que vienen de Él. De tal forma que lo vemos de esta manera: si yo enseño, es para que mañana tú puedas enseñar a otros. Y si yo te lidero hoy, es para que mañana tú puedas liderar a otros, de tal manera que todos crecemos. Mira lo que dice Juan. Juan está escribiendo la historia de Jesús y de pronto coloca este comentario en el capítulo 12. Dice: sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. ¿Qué les parece esto? ¡Wow! Piensa esto. Tú eres una persona que ves a Jesús, que escuchas a Jesús, que lo conoces, ves sus milagros, escuchas su palabra de autoridad, ves su vida,
y te das cuenta, este es el Mesías, este es el enviado de Dios. Sin embargo, no te acercas a Él para seguirle porque temes la desaprobación de alguien o temes las consecuencias de eso que ahora sabes, de eso que ahora crees. Y mira lo que Juan dice: porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Aquí tenemos adultos que no se están comportando como adultos, que no están asumiendo la vida adulta por buscar la aprobación humana antes que la aprobación de Dios. Por eso digo, si tú me preguntas, ¿es importante que me someta a otros? Claro que sí. ¿Es importante que busque el consejo de otros? Claro que sí. ¿Es importante que busque la mentoría de otra persona? Absolutamente sí. Pero mira, por ejemplo, lo que enseñamos a los consejeros. Si yo soy un consejero, no debería hablarle a una persona como: esto es lo que debes hacer y esa es la decisión que debes tomar y ya, hazme caso. No, porque cuando yo le hablo así a otro adulto, no lo estoy tratando como un adulto. ¿Cómo lo estoy tratando? Sí, un buen consejero, un buen mentor, ¿sabes lo que hace? Ayuda a ampliar la perspectiva, dando puntos de vista diferentes a los que la persona está viendo. Un buen consejero, un buen mentor, hace preguntas para que la persona pueda reflexionar, analizar mejor el problema, sus causas, lo que le ha impedido salir de ahí. Un buen consejero hace buenas preguntas para que la persona vea opciones y hace buenas preguntas para que la persona llegue a la conclusión de lo que en realidad desea y de lo que es mejor. Pero finalmente la decisión, ¿quién la va a tomar? La otra persona. Llévate esto. Solo cuando asumimos adultez podemos entregarnos en totalidad a Cristo. Yo conozco personas que me han dicho: sabes, yo quiero seguir al Señor, yo quiero servirle. Yo he encontrado que este es el lugar para hacerlo y para crecer espiritualmente. Pero no puedo. ¿Por qué? Bueno, porque mis padres tienen una tradición religiosa así o asao, y si me ven que yo avanzo de esta manera, se van a ofender. Solo cuando asumimos adultez podemos entregarnos en totalidad a Cristo. Solo cuando tú asumes adultez, la responsabilidad que conlleva, puedes entregarte totalmente a Él. Cuando te determinas a servir a Dios a pesar de las consecuencias, estás caminando hacia la adultez y hacia tu crecimiento. Decir la verdad a pesar de las consecuencias, hacer lo que es justo a pesar de las consecuencias, hacer lo que es honesto a pesar de las consecuencias, eso es asumir adultez, sabiendo que con eso estoy obedeciendo y honrando a Dios, aunque otros no me aprueben. Termino con estos consejos que solo voy a enumerar. ¿Cómo lograr adultez? Reevalúe sus creencias. ¿Qué crees? ¿Por qué lo crees? ¿En realidad son convicciones dentro de ti? Disienta. Cuando no esté de acuerdo, expréselo. Aunque sea con un supervisor, con un director, con una autoridad, expréselo para llegar a un acuerdo. Permítase una relación de igualdad con sus padres. ¿Tienes a tus padres? Ese es un gran privilegio. Hónralos. Dales valor e importancia. Pero permítete una relación de intercambio, de dar y recibir,
ahora que tú eres adulto. ¿Ok? Va para los padres con hijos adultos. Si su hijo vive en una casa aparte y usted llega a su casa cuando quiere, a la hora que quiere, para decir, no pongas eso ahí, quita aquello, esto no debería ser así, no es correcto. Porque usted no está respetando el espacio de su hijo adulto. Eso tiene mucha tela que cortar. Permítase una relación de igualdad, de igual con otros adultos. Sí, esa relación donde damos y recibimos. Si yo soy un niño y mi tío me invita a la heladería, cuando yo era niño yo no pensaba en cuánto llevo. Yo sabía quién iba a pagar, quién pagaba. Cuando soy adolescente y me invitan los chicos a una heladería, yo voy ¿dónde? Donde mis padres. Mira, tenemos una salida. ¿Les llegan sus hijos así o solo las mías? Cada invento, ¿no? ¿Y qué hacemos? Damos. Pero si estamos en un grupo y alguien dice, hey, ¿qué les parece si nos reunimos el próximo jueves en la heladería? ¿Les parece? ¿Cómo actúas? Hey, voy a pensar, ¿tengo para estar allí? ¿Para consumir? O mejor digo, mira, no, yo no puedo, porque estoy administrándome. Eso es en actuar en igualdad, es decir, voy a asumir mi responsabilidad. Sométase a otros en libertad y amor, no forzado. Usted se va a someter a otros en su libertad y va a someterse a otros en amor y va a someterse a otros porque observa el beneficio de someterse a otros. Por ejemplo, un esposo y una esposa se someten el uno al otro. ¿Por qué? Porque eso los hace más fuertes, como un equipo de una sola carne. Cuide su sexualidad. Bueno, haga buenas obras. Haga buenas obras. Sí, ahora bendiga a otros. No solo espere que alguien lo beneficie. A veces observo personas que entran en un grupo, por ejemplo, en un grupo de crecimiento espiritual, y entran más o menos con esta mentalidad. Bueno, voy a ver qué me aporta el grupo. Por favor, esa sigue siendo la mentalidad de un dependiente. Más bien, vaya a ese grupo diciendo, voy a ver cómo puedo aportar también para ellos. Haga buenas obras. Hágase responsable también por otros, por servir a otros, por ayudar a otros, por compartir lo que tienes con otro. Cuide su sexualidad. Y usted dice, ok, los consejos anteriores ibas bien, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Ya les voy a decir. Cuando una persona tiene tabús, temores, ignorancia de su sexualidad, que le impide asumir su sexualidad responsablemente, se estanca. Cuando una persona tiene falta de control de sus impulsos sexuales, eso también le está impidiendo ejercer su sexualidad como un adulto y le hace daño a cualquier relación que establezca. Hay personas que lamentablemente se manejan en su sexualidad como niños, con ignorancia, con temores, con desconocimiento. Y hay otros que se relacionan en su sexualidad como adolescentes sin control, impulsivos. Trabaje en esto. Y finalmente, desarrolle autoridad sobre el mal. Y si usted le pregunta al apóstol Pablo, Pablo, ¿cómo desarrollo autoridad contra el mal? Él le dirá, haciendo el bien. Haciendo el bien. Esto es, yo voy a enfrentar el mal de este tiempo siendo honesto, diciendo la verdad, negándome a la extorsión, no sobornando a nadie, denunciando lo que es injusto y el abuso que puede estar dañando a otras personas más débiles. Eso es enfrentar el mal y desarrollar autoridad sobre el mal. Es que voy a ejercer y voy a hacer lo que es correcto, cueste
lo que cueste. Desarrollar autoridad sobre el mal, contra el mal espiritual, es enfrentar el mal y el engaño espiritual en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a estar de pie. Les invito a estar de pie. Cierra tus ojos allí donde estás. ¿Cómo estás con esta tarea? Asumir responsabilidad, asumir la vida adulta. ¿Qué cosas que he dicho te han hecho clic en tu mente y en tu corazón? ¿Cuáles de estas cosas necesitas llevar a la presencia del Señor? Quiero que te lleves este reto. Hoy antes de dormir, presenta ante Dios esas cosas que, como digo, han hecho clic en tu mente. Preséntalas delante del Señor y dile: ayúdame a trabajar en esto, ayúdame a crecer en esto, ayúdame a asumir responsabilidad en estos asuntos. Y si es posible, busca a alguien con quien conversar, alguien maduro y de confianza, algún mentor con quien hablar de este tema. Porque puede que esa falta de asumir tu vida adulta esté afectando tu matrimonio, esté afectando tu relación con otros, te esté afectando en tu trabajo, te esté afectando la confianza de otros hacia ti. Vamos a traer esto delante de Dios. Oramos. Querido Dios, delante de tu presencia estamos. Gracias te damos por hablar a nuestra vida. Gracias, Jesús, por tus palabras que son tan penetrantes al corazón, que son tan directas, por tu verdad que despierta nuestras vidas para ir más allá de donde hemos llegado. Gracias porque nos guías por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo para seguir creciendo, seguir creciendo. Hoy queremos asumir nuestra vida como adultos, tenerte a ti como el Padre en los cielos, tenerte a ti como grande por encima de todos y vernos cada uno de nosotros como hermanos y hermanas que vamos juntos en esta familia, que caminamos juntos y que nos podemos estimular mutuamente para crecer y para servirnos mutuamente. Gracias. Gracias por hablarnos hoy, querido Dios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.